Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Oscar Isaír Uchín García y yo soy del grupo C de la materia de Anatomía Humana, y hoy en este video les estaré explicando sobre el tórax y el sistema cardiorrespiratorio. Primero aprenderemos a comprender sobre qué es el tórax. El tórax es un área del cuerpo entre el cuello y el abdomen que sepamos que el tórax contiene órganos vitales como el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones, que en este video hablaremos sobre ello. Esternón. Hablemos sobre el esternón. El esternón es un hueso largo y plano que forma la parte del central de la pared torácica. En este hueso, a pesar de que tenemos 12 pares de costillas, solo 7 de ellas tienen una conexión directa con el esternón. Este tiene un gran trabajo y es aquel que protege el corazón y los pulmones. Sirve como punto de anclaje para las costillas y facilita la respiración al mover la caja torácica. Ya que habíamos hablado sobre el esternón y mencionamos sobre las 12 costillas, hablemos sobre la estructura principal del tórax. En nuestro tórax tenemos 12 pares de costillas que protegen a los órganos muy importantes. Ahora tenemos 3 clasificaciones de costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las flotillas verdaderas, que son 7 pares de lado y lado, izquierdo como derecho, se unen directamente al esternón. Las costillas falsas, que son 3 pares del lado izquierdo como del lado derecho, se unen al esternón mediante el cartílago. Y ahora las costillas flotantes, que son solamente 2 pares del lado izquierdo y lado derecho, tienen una característica, y es que no se conectan con el esternón. Órganos del tórax. En el tórax podemos encontrar 5 órganos principales, que son el corazón, los pulmones, la tráquea y el esófago y el timo. Como primero tenemos el corazón, que bombea sangre oxigenada al cuerpo mediante la arteria aorta y bombea sangre oxigenada desde los pulmones mediante las venas pulmonares. Ahora tenemos los pulmones, que reciben oxígeno y posteriormente eliminan el dióxido de carbono expulsándolo. Tenemos la tráquea y bronquios, que son aquellos que conducen el aire desde la garganta hasta los pulmones. El esófago, que transporta alimentos desde la boca hasta nuestro estómago. Y por último el timo, que elabora glóbulos blancos que se llaman linfocitos, que estos protegen nuestro cuerpo. Ahora saltemos a otro tema, que será el sistema cardiorrespiratorio. En el nombre del contexto del sistema cardiorrespiratorio, distribuye el oxígeno, hormonas, nutrientes y otras sustancias importantes para la célula y los órganos del cuerpo. Ayuda a que los tejidos reciban suficiente oxígeno y nutrientes, ya que eliminan los productos de desechos como el dióxido de carbono. Ahora en este punto veremos los órganos principales del sistema cardiovascular, que se encuentran involucrados el corazón y los vasos sanguíneos, que son las venas y arterias. Ahora, como ya te había dicho, en los órganos del tórax, el corazón es un órgano importante que bombea sangre oxigenada al cuerpo y sangre desoxigenada a los pulmones. Y los vasos sanguíneos, que como dato curioso, ¿sabes cómo diferenciarlos o distinguirlos? Estos se dividen de esta manera, y su función es que todo vaso sanguíneo que saca sangre del corazón es denominado una arteria. Y ahora todo vaso sanguíneo que lleva sangre al corazón es denominada venas. Después de ver los órganos principales del sistema cardiovascular, ahora veremos los órganos principales del sistema respiratorio, que son un poco más pulmón, nariz, cavidad nasal, tráquea y faringe. Los pulmones realizan el intercambio de gases, que como ya lo habíamos mencionado, obtiene oxígeno y elimina el dióxido de carbono. La nariz, que como bien sus fosas nasales juegan un papel muy importante, que es calentar y humedecer el aire que respiramos, como también se encarga de la resonancia de la voz. La faringe y laringe dirigen el aire hacia la tráquea. Ahora bien, la tráquea a los bronquios y los bronquiolos conducen el aire a los pulmones. Y ahora veremos un poco más profundamente sobre su explicación anatómica y su función desde la entrada, el aire, hasta el intercambio gaseoso.
El sistema respiratorio es fascinante por la forma en que permite que el aire entre en nuestro cuerpo y viaje por diferentes estructuras y finalmente entra a los pulmones para el intercambio gaseoso. Ahora vamos a recorrer este camino paso a paso. Primero, el aire entra por la nariz, que no solamente se encarga de inhalarlo, sino que también lo filtra, humedece y lo calienta. Es sorprendente cómo nuestra nariz tiene ese sistema de filtro natural gracias a los pelos y al moco que atrapa partículas de polvo y otros contaminantes. Así, cuando el aire llega a nuestros pulmones, ya está en las mejores condiciones para poder ser usado. Una vez que el aire pasa por la nariz, sigue su recorrido hacia la faringe, una estructura que funciona como un pasaje común tanto para el aire como para los alimentos. La faringe es como una autopista, ya que conecta la boca con la nariz y la laringe y el esófago. Es una de esas partes del cuerpo que parece sencilla, pero tiene una función esencial, ya que es el primer cruce importante entre los sistemas digestivos y respiratorios. Después de la faringe, el aire pasa por la laringe, también conocida como la caja de la voz. Aquí es donde se encuentran las cuerdas bucales que vibran cuando el aire atraviesa, permitiendo hablar. Pero la laringe no solo se encarga de producir sonidos, también tiene una función protectora, un pequeño cartílago llamado epiglotis que se asegura de que cuando comemos, los alimentos no entren en las vías respiratorias. Sin este mecanismo, tragar sería mucho más peligroso. De la laringe, el aire baja sobre la tráquea, un tubo largo y flexible que está reforzado por anillos de cartílago. Estos anillos mantienen la tráquea abierta y evitando que colapse, lo que asegura que siempre hay una vía despejada para que el aire llegue a los pulmones. Este tubo conecta directamente con los bronquios y, aunque no lo pensemos mucho, está constantemente funcionando para que respiremos sin ninguna interrupción. Y a continuación entraremos al pulmón, que es donde la tráquea se divide en dos bronquios primarios, uno para cada pulmón. Estos bronquios son los que empiezan a llevar el aire directamente hacia los pulmones. Dentro de cada pulmón, los bronquios primarios se ramifican en bronquios secundarios y luego en bronquios terciarios, como si fueran las ramas de un árbol. Esta división es clave para que el aire llegue a cada parte del pulmón. Finalmente, los bronquios terciarios se hacen cada vez más pequeños hasta convertirse en bronquiolos. Los bronquiolos son los tubos más finos y delicados, son los que conducen el aire hacia los alvéolos, que son como pequeños sacos de aire donde ocurre la magia del intercambio gaseoso. Aquí es donde el aire o el oxígeno que respiramos pasa a la sangre y al mismo tiempo el dióxido de carbono que el cuerpo ya no necesita se elimina. Este intercambio ocurre a través de unas finas membranas en los alvéolos y es increíble pensar cómo este proceso sucede continuamente sin que nos demos cuenta. Ahora hablemos sobre el corazón y el sistema cardiovascular. Daremos una breve introducción al corazón y hablemos sobre sus estructuras como cavidades, capas, sistema del conducto cardíaco, etc. Hablemos de sus cavidades cardíacas, tanto como aurículas y ventrículos. Las aurículas son dos cámaras, una izquierda y una derecha, que están posicionadas superiormente en el corazón. Ahora, los ventrículos son las cámaras posicionadas inferiormente, que de igual manera son una izquierda y una derecha. Cada una de ellas tiene una función diferente, que ahora hablaremos de ello.
La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo a través de las venas cava inferiores como superior. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de los pulmones a través de las venas pulmonares. Por lo tanto, el ventrículo derecho envía sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo, donde bombea sangre oxigenada al cuerpo, lo lleva a través, lo lleva a través de la aorta. Ahora hablemos sobre las 4 capas del corazón, que se dividen en 5 partes. Como primero tenemos el pericardio fibroso, que esta es la capa más extensa del pericardio. Es una especie de bolsa resistente que protege el corazón. El pericardio seroso parietal es la capa interna del pericardio fibroso que secreta líquidos para lubricar y reducir la fricción mientras se mueve el corazón. El pericardio seroso visceral, o también conocido como epicardio, es la capa más cercana al corazón, ya que lo recubre directamente y también participa en su lubricación o secreción del corazón. Como penúltimo tenemos el miocardio, que es la capa muscular del corazón que es responsable de las contracciones que permiten bombear la sangre. Y por último tenemos el endocardio, que es la capa más interna, la que recubre las cavidades del corazón. Como dato, esta es suave, pero asegura el flujo eficiente de la sangre sin infecciones. Conducción cardíaca. Ahora hablaremos sobre el sistema de conducción cardíaca. Como primero tenemos el nódulo sinauricular, también conocido como SA, que es el marcapasos natural del corazón, que inicia el impulso eléctrico y genera la contracción auricular. Ahora tenemos el nódulo auriculoventricular, también conocido como AV, que recibe el impulso del nódulo SA y lo retrasa ligeramente antes de enviarlo a las ADIs. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las ADIs y fibras de Purkinje, que transmiten el impulso de los ventrículos causando su contracción sincronizada. Ahora tenemos el peso, ubicación y función del corazón. El peso del corazón tiene un aproximado entre 200 a 400 gramos. Esto ya sea en una edad adulta. Está ubicado en el mediastino, en la parte medial del tórax, ligeramente hacia la izquierda. Y ahora, la parte más importante es su función, que envía sangre a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas y a cada una de las células, asegurando así la circulación continua de la sangre oxigenada a los tejidos y el retorno de la sangre desoxigenada hacia los pulmones para su oxigenación. Ahora hablaremos sobre la circulación de la sangre a través del corazón. Primero entendamos que la sangre tiene que pasar por un proceso para llegar a ser expandida por el cuerpo. Entonces empecemos. Como primer paso, la sangre tiene desoxigenada y pobre en nutrientes, pasa por la vena cava superior y la vena inferior para llevar a la aurícula derecha. Después de llenarse la aurícula derecha, la válvula tricúspide se abre para que así posteriormente pase la sangre al ventrículo derecho. Y ahora la válvula pulmonar se tiene que abrir para de igual manera la sangre viaje por la arteria pulmonar. De esa manera llega a los pulmones y se oxigena. Ahora la sangre de ser oxigenada regresa al corazón por las venas pulmonares y se va a la aurícula derecha. Ya rica en oxígeno, posteriormente se tiene que abrir una puerta llamada válvula mitral y pasa al ventrículo izquierdo. Para que la sangre pueda pasar y circular por el cuerpo, tiene que abrirse otra válvula que se llama válvula aórtica, y después de que la sangre oxigenada pasa por la válvula aórtica, va una arteria grande y frondosa que se llama arteria aorta,
y por último pasa por la circulación sistemática. En el ciclo cardíaco tenemos 5 puntos. Como primer punto tenemos a la sístole auricular, que las aurículas se contraen enviando la sangre a los ventrículos. En el número 2 tenemos la sístole ventricular, que en ella los ventrículos se contraen y bombean la sangre a los pulmones y el resto del cuerpo. En el punto número 3 tenemos a la diástole, que en esta función las cavidades se relajan y se llenan de sangre nuevamente. Y en el penúltimo lugar tenemos al impulso que pasa el AB, que retrasa las señales de transmitir al haz de His. Y por último, pero no menos importante, tenemos al impulso que viaja a las fibras de Purkinje, y esto provoca así la contracción simultánea de los ventrículos. La relación entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular es fundamental para mantener la vida, ya que juntos se encargan de oxigenar la sangre y distribuir el oxígeno por todas las células del cuerpo, mientras eliminan el dióxido de carbono. Sistema respiratorio. El proceso empieza con el sistema respiratorio, donde el aire entra por la nariz o la boca y viaja a través de las vías respiratorias, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos o los pulmones. Es en los alvéolos donde ocurre el intercambio de gases. El oxígeno del aire pasa a través de los capilares del pulmón, mientras el dióxido de carbono, un producto de desechos del metabolismo celular, se expulsa de la sangre hacia los alvéolos para ser exhalado. Sistema cardiovascular. Aquí es donde entra en juego el sistema cardiovascular. Los capilares pulmonares que rodean los alvéolos recorren el oxígeno recién inhalado y lo transfieren a la sangre a través de la circulación pulmonar. La sangre rica en oxígeno viaja desde los pulmones al corazón y específicamente a la aurícula izquierda, y luego el ventrículo izquierdo, que se encarga de bombearla hasta el resto del cuerpo a través de la aorta. Una vez en circulación, el sistema cardiovascular transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de un vasto sistema de arterias, capilares y venas. El oxígeno es esencial para que las células puedan producir energía mediante la respiración celular, mientras que el dióxido de carbono, que es el producto de desecho de este proceso, se recoge y es llevado al corazón a través de las venas para luego ser transportado a los pulmones y expulsado por la nariz, expulsado del cuerpo por la nariz. En este ciclo de oxigenación y eliminación de desechos se repite constantemente. El sistema nervioso también juega un papel importante en la circulación de ambos sistemas, controlando la frecuencia respiratoria y cardíaca para adaptarse a las necesidades del cuerpo, como durante el ejercicio o el reposo. En resumen, el sistema respiratorio asegura la captación de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, mientras que el sistema cardiovascular distribuye el oxígeno por todo el cuerpo y devuelve el dióxido de carbono a los pulmones para ser expulsados. Sin esta colaboración estrecha, los tejidos del cuerpo no podrían recibir el oxígeno necesario para su funcionamiento, ni podrían eliminar los desechos metabólicos de manera eficiente, lo que sería fatal para el organismo.